Muchas gracias, Paulina. Gracias a todas y todos quienes se conectaron hoy para aprender un poquito más de qué se trata este diplomado, pero también entender los temas, las temáticas centrales, qué significa esto de la evaluación ética de algoritmos, qué aprenderían ustedes si es que toman este diplomado. Y lo que voy a conversarles hoy día, más que nada, tiene que ver con la metodología que nosotros vamos a tratar durante el curso, ¿ya? Cuando hablamos de ética de inteligencia artificial y datos, vamos a utilizar una metodología sociotécnica. Nos vamos a centrar en los contextos, en las necesidades, en cómo la sociedad y la tecnología conversan, y lo vamos a hacer desde una perspectiva interdisciplinaria. Por eso me acompañan Jocelyn y Rodrigo. Somos todos colegas en el Instituto de Ingeniería Matemática Computacional, pero también tenemos diferentes profesores que vienen de la filosofía, del derecho, también personas que tienen experiencia en políticas públicas. Entonces, la gracia del diplomado es que es internamente y funciona de manera interdisciplinaria, precisamente porque cuando hablamos de aspectos sociotécnicos y éticos, es muy importante trabajar en equipo y entender las diferentes dimensiones de los desafíos éticos. Primero, bueno, yo creo que todos nos encontramos constantemente, y esto ya parece una broma, que sigamos encontrando fallas en las tecnologías desarrolladas con inteligencia artificial, con uso de datos, grandes datos, modelos de lenguaje, modelos de predicción, de selección. Y hace poco, uno de los grandes problemas que se generó fue con Gemini de Google, que básicamente empezó a generar imágenes que, dados los prompts que le daban los usuarios, podía generar ciertos conflictos en cuanto a representatividad y diversidad. Entonces, la gracia de esto es encontrar un equilibrio entre diversidad y representatividad, pero para eso no solo tenemos que considerar qué deberíamos hacer desde la perspectiva ética, sino que también entender las herramientas que tenemos para poder prevenir que este tipo de cosas sucedan y que al 2024 seguimos viendo este tipo de errores en grandes compañías. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué deberíamos hacer? Son parte de las preguntas y cuestionamientos básicos que nosotros vamos a tratar en el diplomado. El gran tema que pasa con la ética de inteligencia artificial y datos tiene que ver con que gran parte del desarrollo que ha tenido hasta el día de hoy se basa en principios, ¿ya? Ustedes van a encontrar una serie de documentos, seguramente quizás ya conocen si han investigado un poco sobre regulaciones, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde el sector privado, la academia y diferentes otras organizaciones que nos dicen, mira, debemos enfocarnos en la transparencia, la responsabilidad, la privacidad, el control humano de la tecnología, la justicia, los sesgos. Y son espacios comunes normalmente donde la gente tiene ideas más o menos generales de lo que deberíamos hacer en relación a las preguntas que nos podemos hacer. ¿Debería ser esto transparente? Muchas veces eso se traduce en métricas, tecnologías, herramientas que pueden hacer a un sistema o a un modelo transparente, pero ¿qué significa esa transparencia? Si yo, por ejemplo, no trabajo directamente diseñando un modelo de inteligencia artificial, pero en mi trabajo pasa que se implementa un sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo sé yo, cómo interactúo con esos requisitos éticos de los cuales quizás yo me voy a tener que hacer cargo como usuario, como gestor, como persona a cargo de un proyecto que incluye inteligencia artificial? ¿Cómo le comunico a quienes van a estar detrás de esto, los programadores, los cientistas de datos, otras personas, otros profesionales? ¿Cómo podemos hablar, cómo podemos comunicar estos problemas éticos cuando tenemos una diversidad de profesionales trabajando en esto y además quizás sin conocimientos básicos sobre los problemas éticos, pero también sobre cómo funciona la inteligencia artificial? Por esto es que cuando usualmente se habla de estos principios o estas ideas éticas de responsabilidad, privacidad o explicabilidad, usualmente hay muchas especificidades que se pueden hacer respecto a cada principio. Si yo hablo de transparencia, puedo estar hablando de transparencia del modelo, transparencia de procesos, de toma de decisiones, puedo estar hablando de eh, datos abiertos que se hagan transparentes, el derecho a la información puede ser un criterio de transparencia. Y así podemos encontrar muchos criterios y entonces tenemos que también aprender a identificarlos e interpretarlos para los contextos propios de nuestro quehacer profesional. Por esto es que también dentro de nuestra política nacional de inteligencia artificial en Chile, se han trabajado ciertos principios transversales, pero muchas veces nos quedan cortos, ¿ya? Tenemos una idea general de qué es una IA inclusiva, qué es una IA que respete el bienestar de las personas,
hay ejes clave que se están trabajando desde el gobierno, pero muchas veces eso también se transforma en un lugar común, es decir, nos dan directrices sobre cómo, de qué temas, de qué asuntos debiésemos nosotros preocuparnos. Sin embargo, no metodologías concretas de trabajo para poder responder a esos principios. Entonces, esto también se ha tratado mucho en la academia y se ha planteado este problema de que todos estos principios éticos que se nos repiten una y otra vez, en realidad son inútiles, ¿ya? Existe esta idea de que sirven solo para el lavado de ética, para que una compañía diga, no, yo estoy siendo justo porque eliminé sesgos en este set de datos. No, en realidad nuestra aplicación no nos hacemos responsables de esto porque nosotros no la creamos. Entonces genera esta idea de que podemos usar los principios, que son muy generales, para justificar comportamientos en un lavado de ética que en realidad nos alejamos de la situación y no actuamos éticamente de manera directa. También se critica la falta de operacionalización, ¿ya? Muchas veces la ética se ve como una discusión que uno tiene y que es muy bonita, pero no tiene algo concreto en qué transformarse. La gracia también de este diplomado es mostrar cómo podemos traducir esto en metodologías de evaluación. Cómo podemos nosotros cuestionar qué se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué está bien o por qué está mal. Cómo podemos arreglarlo, cómo podemos gestionar soluciones concretas. Y también está esta idea de la inexistencia de la cultura profesional, ¿ya? Tenemos que considerar que muchas de las éticas profesionales que se han desarrollado a lo largo de la historia, sobre todo desde la revolución industrial, se han basado en grandes carreras. Los ingenieros tienen sus códigos profesionales, los médicos, los mismos profesores. Sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial, debido a la multiplicidad de carreras que están involucradas en su desarrollo e implementación, no podemos hablar de una sola ética profesional. Entonces, las culturas profesionales sobre qué hacer y cómo hacerlo están dispersas. Por esto es muy importante que de alguna manera cada persona en su contexto profesional sea capaz de ir desarrollando e identificando elementos que permitan ir gestando una cultura interna, tanto personal como organizacional. Y esto tiene mucho que ver con los impactos suaves. Yo no sé si han escuchado este concepto, pero tiene mucho que ver en contraste con los impactos fuertes. Los impactos fuertes quizás son los más obvios. El hecho de que la inteligencia artificial viene a generar disrupciones en nuestros trabajos, nuestra forma de aprender, en cómo estamos procesando datos, son disrupciones concretas, macro y evidentes para la mayoría de la población. Sin embargo, también tenemos impactos suaves y que no son tan obvios, que tienen que ver con identidades, con valores y con normas. ¿Cómo entendemos un problema? ¿A qué le ponemos atención? ¿A qué le damos valor cuando estamos generando inteligencia artificial, cuando la estamos utilizando o cuando la inteligencia artificial nos afecta directa o indirectamente? Y esto es en realidad una nueva versión de viejos problemas éticos que se han discutido a lo largo de la historia, y la gracia es también entender cómo se ha ido transformando algunos aspectos de la ética y la discusión ética y la filosofía moral en las nuevas implementaciones de la tecnología de inteligencia artificial. Por eso es que el enfoque, para que ustedes sepan, va a ser en sociedades sociotécnicas. Lo social y lo técnico están indivisiblemente entrelazados. El concepto del diplomado asume eso como una realidad y es desde esa base que nosotros vamos a ir trabajando y conceptualizando las problemáticas éticas que puedan ir surgiendo. Es muy importante también que si ustedes, como vienen de diferentes ámbitos y tienen diferentes inquietudes, el diplomado también va a ser una excelente manera de poder traer esos problemas a la mesa, poder generar discusiones con otros colegas, con otras personas de otras áreas, para ir viendo cómo lo social y lo técnico también se van manifestando en sus propias realidades. Y esta idea de la sociotecnología toma mucho de la teoría sociotécnica de sistemas, ¿ya? Que post revolución industrial lo que pasó fue que teníamos nuevas organizaciones de trabajo y se tenía que ir pensando en cómo diferentes elementos organizacionales se influenciaban unos a otros. Básicamente vamos a trabajar sobre la base de esto y sin tener una excesiva preocupación por aspectos del sistema. Es decir, no vamos a simplemente decir
¿qué está haciendo la inteligencia artificial? Como si fuese un objeto de observación o de análisis. La inteligencia artificial, al basarse en datos, al tener diseño humano y al estar contextualizada para ciertos propósitos específicos, tiene que tener una visión que esté ligada a las personas, a la infraestructura, a la tecnología misma, a la cultura y a los procesos, métricas y metas que nosotros le damos a esa tecnología. Entonces, las fallas usualmente que ocurren es analizar y entender las diferentes complejidades e interdependencias que existen. Y justamente a eso es a lo que apunta esta metodología que vamos a utilizar en el diploma, a entender las complejidades y hacernos cargo de ellas. Aunque muchas veces la respuesta sea, no puedo hacer esto, es saber comunicar cuáles son esas limitaciones y cómo puede afectar y así informar el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esto tiene que ver con un proceso hermenéutico, ¿ya? El conocimiento nunca es estable, ¿ya? Y es precisamente así que tenemos que entender cómo estamos generando nuevas tecnologías. Nuestro conocimiento cambia incluso a medida que vamos desarrollando algo, a medida que vamos desarrollando una idea, a medida que vamos haciendo un análisis de datos, a medida que vamos identificando patrones, variables o diferentes aspectos que confluyen en la generación de un sistema de inteligencia artificial. Es importante que incluso si ustedes no van a ser quienes van a crear ese sistema, entiendan cómo eso se gesta, cómo funciona, de qué se ve afectado en cuanto a aspectos sociales, en cuanto a decisiones humanas, y entonces las estructuras sociales tienen algo que ver con este desarrollo. Cómo formulamos un problema tiene que ver con quiénes van a ser los incumbentes, quiénes se van a ver afectados, cómo y por qué, y quiénes se van a ver beneficiados de lo que estamos haciendo. Entonces, todas estas preguntas son un continuo que se va analizando y la gracia es que ustedes aprendan las herramientas para poder hacer este constante evaluación del conocimiento respecto a cómo debemos evaluar éticamente a un sistema de inteligencia artificial. Por eso, lo que pueden esperar de este diplomado es aprender a reducir la brecha entre principios éticos y prácticas técnicas en el diseño y evaluación de algoritmos. Cuando ustedes les lleguen en algún momento a decir, tenemos que implementar inteligencia artificial, tenemos que hacer esto, deberíamos estar incluyendo, no sé, algún sistema de modelo de lenguaje en nuestro servicio al cliente, lo que sea que ustedes estén haciendo, vale la pena preguntarse estructuralmente dentro de su trabajo qué implica ese diseño, qué implica esa implementación, qué implica ese uso que le vamos a dar. Y la gracia es que sea participativo. El diplomado tiene, además, la idea de poder entregar esas herramientas para que ustedes sean capaces de levantar estos problemas, de hacerse cargo y de gestionar comunicaciones claras e interdisciplinarias que les permitan tener la mejor experiencia con la evaluación ética de diferentes algoritmos o sistemas de inteligencia artificial con los que se encuentren en su vida profesional. Eso por mi parte por ahora. Si tienen preguntas, los podemos ir viendo en el chat. Sin embargo, yo creo que por temas de tiempo también podemos ir acumulando preguntas que vayan surgiendo en las diferentes presentaciones. Y ahora invito a Jocelyn, mi colega, a presentar un tema particular sobre cosas que ella trabaja y que discutiríamos también como parte del diploma. Muchas gracias, Gabriela, y a todos todos y todas quienes nos acompañan. Y como decía Gabriela, había una gráfica muy bonita en que ella mostraba y decía como, mira, hay muchas aristas desde las cuales se puede estudiar la ética. Y yo agarré una de esas, porque en el fondo quería mostrarle un poco que esto no solamente es algo que requiere ser estudiado en un diplomado, pero también hay mucha gente investigando esto como su proyecto, en mi caso, un proyecto Fondesit. Entonces les voy a hablar de privacidad en la era de los datos y en particular en la era de los grandes modelos del lenguaje. Así que voy a poner eso. Entonces deberían estar viendo privacidad en la era de los datos. Entonces, yo creo que todos han escuchado como de los grandes modelos del lenguaje y quizás partir con la premisa de que la inteligencia artificial tiene como tres patas, tiene tres áreas. La visión por computador, que es la capacidad de los computadores de poder ver y analizar imágenes y detectar objetos dentro de ella. Por ejemplo,
Cuando un portón se abre porque identifica una patente, eso es visión por computador. Está la robótica, que fue en un momento lo más como vistoso de la inteligencia artificial, que es un robot que te hace cosas, que se mueve, y que puede apoyar labores, por ejemplo, de desalme nuclear, que es muy interesante, pero también la agricultura, es un tema muy bonito. Y está el procesamiento del lenguaje natural, que es la idea de cómo las máquinas y los humanos interactúan a través del lenguaje. Y este área es la que más ha como tenido avance últimamente, y yo creo que todos han interactuado con ChatGPT o cosas así, y se dan cuenta que cada vez es más, como que la conversación es más fluida, más interesante. Obviamente tiene todos sus dilemas, y hemos visto cómo se han ido mejorando ciertas como respuestas que daba ChatGPT al principio. Entonces, en fin, es muy interesante el área y está como en vivo desarrollo. Entonces, acá como que en el fondo les quiero decir como cuáles son, de entre todas las cosas, desde la ética que se puede analizar en estos desarrollos tipo ChatGPT, eh, hay uno de privacidad, ¿ya? Entonces, primero, entender que estos modelos funcionan con mucho texto de entrada. Y entonces aquí viene una pregunta, como ¿qué tan grande es un Large Language Model? Y acá voy a citar una charla de un ciclo de Relela. Pueden ir a la página, pueden buscar Relela, Relela es como Representation, Learning and Language, que es un grupo de investigación en computación de la Universidad de Chile. Y acá hubo unas charlas presenciales, pero en particular la de Jorge Ortiz Fuentes, que es el lingüista de la UC y que hace su magíster en computación, y él hacía como un análisis de qué pasa, o sea, como para dimensionar. La idea de Jorge era, dimensionemos cuán grande es el texto que tiene ChatGPT, ¿ya? Entonces él decía, imagínate que llevamos a texto libre, a texto plano, porque esto es importante. Cuando decimos que ChatGPT se entrenó con 500 gigas de texto, no es como texto como de páginas web o cosas que pesan en general. Piensen en su cabeza, si uno tiene un texto plano, TXT, eso pesa usualmente nada, como 1 kilo, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de gigas, estamos hablando muchísimo, muchísimo texto. Entonces, lo que Jorge decía es como, imagínense que todo lo que uno dice en 18 años de vida, uno lo transcribe y lo pasa a texto plano. ¿Cuánto pesa eso? ¿Ya? Entonces él hizo el cálculo de 18 años, asumiendo que uno habla como 150 palabras por minuto, que pasamos 15 horas diarias, y ahí hubo una multiplicación que dio lugar 15 millones de palabras en 18 años, y eso equivale a 75 megas de texto. Es súper poquito. Entonces, como en el fondo acá, y uno podría decir, bueno, pero es que quizás estoy más despierto, quizás escucho más cosas, no sé, pero miren la cantidad de giga, o sea, acuérdense que están los megas, los kilos, los gigas, y van multiplicándose después por 10 a la 3. Entonces, es realmente mucho más que todas las palabras que uno habla. Y si los números no les dicen mucho, no lo sé qué. Bueno, Jorge también había puesto como en términos de altura, como si lo que uno habla creo que eran 6 milímetros, lo que tiene ChatGPT es como más grande que el Himalaya, ¿ya? Entonces, en el fondo, no sé si lo dije o lo logré transmitir, pero son muchas, muchas palabras, y como a mí me gusta decirlo, es como si tuviéramos que hacer pesca en red. O sea, cuando uno pesca, yo nunca he pescado, ¿ya? Pero me imagino que cuando uno tira una cosa, uno todavía puede elegir qué de lo que agarró lo quiere tener. De nuevo, como no he pescado, no sé si uno puede soltar al pez sin hacerle daño, me imagino que no. Pero cuando uno pesca en red, realmente agarra una red gigante y toma todo lo que aparece. Y hay un delfín y chumpa adentro, por eso es tan terrible. Entonces lo que pasa con el chat GPT o modelos muy grandes del lenguaje es algo muy similar a eso, que es que si habían textos que tenían copyright, o sea, blogs, entradas de personas, si habían modelos, o sea, si había texto que tenía información sensible, si habían root, lo que fuera, todo esto va en el entrenamiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante en el contexto de modelos, en particular, que es mi área aplicada a la medicina? Es que si yo, por ejemplo, quiero entrenar un modelo y hacemos un convenio con el ministerio, con alguna institución de salud, y les digo como, bueno, entonces vamos a entrenar un modelo chiquitito, aunque no sea tan grande como el ChatGPT,
pero les digo, pero necesitamos acceso a todo su historial clínico, ever, así como todo lo que ustedes han escrito desde que partió el hospital, ¿ya? De eso estamos hablando, o sea, de esa cantidad de volumen. Y lo que acá les decía, o lo que voy a decir, era que este era mi proyecto, digamos, hace 3 años, o sea, así ha cambiado mi grupo de trabajo. Esto es una nota real del sistema público obtenido por ley de transparencia, que es una interconsulta real del sistema público, de la lista de espera. Entonces, lo que quiero decir acá es que cuando trabajábamos a esta escala, habían 3 personas leyendo esto antes de publicarlo. Además, como fue obtenido por ley de transparencia, nosotros sabíamos que no venía con información sensible, pero de aún así había la capacidad de, en esos 3 filtros de distintas personas, mirar si es que se nombraba a alguien o sea, como, porque a veces puede pasar que diga como paciente del doctor o de la doctora, le sugerimos llamar a la secretaria de la doctora, número, así como hay veces que ocurren esas cosas y a veces, por ejemplo, con los pacientes hospitalizados dice como vino su prima, nombre, Ruth, casi. Entonces, pueden haber, a pesar de que uno dice, bueno, voy a borrar la columna del Ruth, eh, eso no es suficiente. Entonces, y aprovecho de pasar el dato. Hay un podcast que yo dirijo, que hay un link al final, pero en particular hay un capítulo que grabamos con Matías Toro que se ha especializado en cómo se comparten los datos de manera segura, y hablamos un montón de esta idea de borrar la columna del root como si eso fuera la panacea, y en realidad dentro del texto pueden aparecer, eh, puede haber falla de la privacidad. Entonces lo que quiero decir, y volviendo al tema, era que hace años, o sea, hace unos 3 años, nosotros trabajábamos de esta manera, con 10.000 textos que anotábamos a mano. O sea, que quiere decir que alguien con conocimiento clínico iba y chequeaba, hacía doble clic en hermano y ponía que es un miembro de la familia. Y cuando aparecía cáncer de colon, decía, esto es una parte del cuerpo. Pero ahora, cuando queremos entrenar grandes modelos de lenguaje, el problema es que ya no nos sirven 10.000, ya nos sirve 10 años de datos. Y sabemos que aún borrando la columna de root no podemos garantizar que no haya información sensible. Entonces eso quiere decir que, y no es que en particular mi grupo se haya puesto como, no sé, como de alguna manera esté siguiendo una corriente extraña, es como que es literal la corriente actual de procesamiento del lenguaje natural, es al menos fine-tunear, que se llama como hacer más finos modelos grandes del lenguaje. Y no hay forma de entrenar grandes modelos de lenguaje, aunque sea como fine-tunear de nuevo, como afinar sin harto volumen. Ya no podemos trabajar como en estas tareas que nosotros antes hacíamos. Entonces, en particular, hubo esta charla el año pasado donde vino Hércules Galianes, que es un profesor de Suecia, que es experto en privacidad, y Tomás Bakili, que es su estudiante de doctorado que estuvo en Chile. Esta charla está disponible en YouTube, y si no la encuentran igual me pueden escribir, pero en el fondo eso, quería mostrarles que toda esta idea del uso o la minería de texto clínico para hacer inteligencia artificial, para, por ejemplo, eh, o sea, con un buen modelo del lenguaje uno puede hacer de todo, extraer información clave, resumir. Lo mismo, piensen como casi todas las tareas que le pueden pedir a ChatGPT, uno podría hacerlo en un computador localmente si tiene un buen modelo del lenguaje. Entonces, en particular, puede resumir fichas clínicas, puede pedirle al chat o pedirle al modelo que te ordene eventos, que codifique, o sea, que le asigne un código único, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Y aquí, como lo digo, cortesía de Tomás, que estuvo en Chile y volverá, es la memorización involuntaria de estos modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque grandes modelos tienen grandes capacidades. Entonces, en el fondo, si uno ve un root, o sea, hay hartas pruebas que muestran que los modelos son capaces de recordar roots. Entonces, por ejemplo, si yo estoy generando un modelo que se llama como enfermedades de transmisión sexual, y yo le pregunto como, ¿cuán probable es este root en la base? Y pongo el mío y pongo el de Gabriela, y si el mío es muchísimas veces más probable que el de Gabriela, es como, ¿no será que yo soy está en esta base de datos? Y uno podría decir, bueno, pero no es tan grave, ¿ya? Pero el problema es que la privacidad en datos de salud es un derecho humano, reconocido por las Naciones Unidas. Entonces, no es tan, aquí como que nos estamos metiendo en cosas mucho más serias. Entonces, como lo decía Tomás, el tamaño de los modelos conduce a memorización involuntaria, y hay evidencia, o sea, en el 2020
publicaron un paper en que mostraba que hay pasajes enteros que uno puede reconstruir desde ChatGPT-2, o sea, el GPT-2, este modelo. Y entonces, en el fondo, cuando uno quiere pasar de estos modelos de dominio general que fueron entrenados, no sé, con Twitter, con datos, o sea, con reviews, con carta del director, con... Eso en general, así uno entrena modelos grandes, como con todo lo que pilla en la web. ¿Qué pasa cuando uno quiere adaptar esto al contexto clínico? Con historiales médicos. Entonces ahí, y como lo decía, lo del derecho humano en la medicina es como una piedra angular la privacidad. Entonces uno no, si bien la idea es avanzar inteligencia artificial, o sea, avanzar la medicina apoyada por la inteligencia artificial, uno tiene que respetar estos principios. Entonces, como que ahí daban el ejemplo cuando en la charla de Hércules en Chile, era que decía, por ejemplo, esto es un texto que puede pasar, que onda como que dice como que le pasó y salen los nombres del médico, o sea, de la enfermera y además, o del enfermero, y dice por qué le está el apellido del doctor o la doctora que le está diciendo las cosas. Entonces, hay tres al menos opciones que hacer en estos casos. Una es que cada vez que sale como un nombre, uno le pone solamente como una máscara que dice first name, last name. Otra es borrar la frase entera, donde hay alguna información que puede ser sensible. Y la tercera, que es la pseudoanonimización, que es cuando sale un nombre pongo otro, cuando sale un apellido pongo otro, ¿ya? Y lo que decía Hércules, que en sueco ellos han visto que esta es la mejor opción, porque primero, esta identificación de que aparece un nombre, que aparece un apellido, no es 100% eficaz. O sea, a uno se le pueden pasar nombres, se le pueden pasar apellidos, sobre todo si son raros. Hay papers que muestran eso. Entre, como que si yo entrené con muchos nombres, no sé, como caucásicos, o sea, si estoy en Estados Unidos y son muchos nombres que usualmente tienes la gente blanca y tengo una población latina que de repente nunca ha visto nombres latinos, lo va a hacer peor el modelo. Entonces, por eso igual es importante, donde yo voy a aplicar mi algoritmo, tengo que tener la diversidad de la gente que pertenece a esa comunidad. Pero, entonces lo que decía Hércules es que cuando uno tiene pseudo-anonimización, imagínense que se les pasa el 10% de los nombres. Pero al publicar el dataset, uno dice, los nombres fueron cambiados. Entonces, si uno encuentra un Jorge, es como, ¿pero será el Jorge verdad? ¿O será el Jorge que quedó de la pseudo, o sea, fue pseudo anonimizado o el real? Entonces, eso hace que sea mucho más eh, como seguro que en vez de poner la primera opción, que diga como first name, last name, y de repente, pa, Jorge. Ah, entonces Jorge de verdad estaba en la base de datos, ¿ya? Y lo malo es que uno empieza a quedarse con menos texto. Entonces, para que sepan que este tipo de cosas se están haciendo, un área activa de investigación, nosotros en particular tenemos un paper en revisión donde mostramos eh, la opción 1 y 3 aplicada a datos de la Asociación Chilena de Seguridad y tenemos como un modelo andando que en vez de usar los datos como vienen desde el convenio de datos que tenemos, primero le hace un filtro y pseudonimiza o enmascara todos los nombres, todos los todas las direcciones, todas las ocupaciones, porque a veces incluso la ocupación laboral puede ser un pseudo identificador. O sea, si en el fondo alguien dice como el chofer de la 403 que chocó a las 9 en Macul con Grecia, o sea, como que uno igual podría recuperar la historia, incluso podría ir a los diarios que se salió ahí y ahí identificar a la persona, o también teniendo acceso, por ejemplo, si se publica abiertamente la base de datos de personas que manejan como líneas del Transantiago, uno podría como, voy ahí, busco la hora, encuentro quién es, ¿ya? Entonces, hay información que es o sensible o potencialmente que podría identificar a una persona y eso de nuevo lo hablamos en el podcast con Matías. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer en Chile? Un poco ya se lo adelanté, pero una cosa es texto sintético, que puede parecer como como del futuro, pero en realidad es algo que se está haciendo harto. Yo he ido a una charla en particular en Inglaterra donde mostraban escáneres del cerebro, ya uno obviamente no es experta, yo estudié física, pero mostraban y decían, estas 6 fotos, hay 3 scans que son sintéticos y 3 que son reales. O sea, en la sala nadie podía, pero nos decían como, y ni siquiera gente experta de salud puede identificar cuál es la falsa, cuál es la verdadera, o sea, cuál es la sintética y cuál es la real. Entonces,
Lo de imágenes sintéticas se había trabajado harto, pero ahora en particular textos sintéticos es un área que se está desarrollando porque en el fondo estas grandes cantidades de texto que yo necesito hacer de nuevo, como pesca en red, ¿qué pasa si yo puedo producir ese texto y entrenar los modelos no necesitando esta gran cantidad de volumen, sino que pidiendo que se genere un texto como si fuera el que yo le di de ejemplo? Entonces, junto a la H hemos trabajado en un corpus clínico de 1.000 millones de palabras. Esto es harto texto, ¿ya? Esto lo hace Claudia Aracena, que es mi estudiante de doctorado. Y la ley de derechos y deberes de los pacientes, que podría prohibir el uso de datos incluso para la misma institución, ¿ya? Y si van a mi podcast, en el último episodio hablamos con una abogada en particular de esta ley. Entonces, en el fondo, lo que quiere hacer la H es también como adelantarse incluso, imagínense que ni ellos pueden acceder a los datos en el futuro, sería interesante poder entrenar modelos con datos sintéticos. Entonces, de ahí viene la colaboración que hacemos desde el punto de vista académico. Es muy bonito el problema de texto sintético porque además mi proyecto Fóndese tiene una componente lingüística con Freddy Núñez, entonces en el fondo también entender si este texto sintético se lee igual que el real, tiene la misma información clínica que un texto real, así que eso es lo que estamos viendo desde el punto lingüística, de la lingüística y lo clínico. Y esta es mi última slide, que entonces, en el fondo, lo que yo estoy buscando es como agarrar descripciones de accidentes y enfermedades laborales. Hacemos esta tarea que se llama NER, que es Name Entity Recognition, que ayuda a identificar eh, qué cosas son sensibles o potencialmente sensibles. Podemos de identificar este corpus, que esta es la parte que ya está bien avanzada, el paper está en referato, y luego viene la otra parte que es de computación bien dura, que es como tratar de reescribir estos textos de manera que sean privados. Entonces hay una técnica que se llama Differential Privacy, esta DP, que es muy matemática, pero permite garantizar privacidad. Eso usualmente se aplica en bases de datos, en otro tipo de texto, o sea, no de texto, perdón, se aplica en bases de datos, en números. Entonces estamos tratando de extenderlo al texto, pero también uno podría hacer modelos generativos y también meterle ruido a los modelos y ahí uno como que gana privacidad. Entonces, en el fondo, y también mi proyecto muy interdisciplinario trata de buscar que esto sea medible, como cuán buenos son estos modelos, tanto desde el punto de vista de la computación como de la lingüística. Así que muchas gracias. Sé que quizás fue medio técnica mi charla, perdón si como que lo escabullí, pero quería como que en el fondo decirles que esta área, y como dice Gabriela, no es solamente algo que tenemos que lograr porque es porque es necesario, donde estén, en la industria, en la academia, estudiando, sino que también es un área de investigación. Así que ahí les pongo, este es mi Instagram. Y justo hoy día, todos los miércoles sale un capítulo a las 11 de la mañana, justo salió el de hoy, así que échenle una mirada al podcast que tenemos y además donde ya tenemos agendada entrevistas con Gabriela y Rodrigo. Así que además sí nos pueden escuchar a nosotros en el futuro, en los siguientes episodios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Y ahora damos el pase a Rodrigo Carrasco para que comience su presentación. Recordar que los tres profesores son parte del equipo docente del Diplomado en Evaluación Ética de Algoritmos. Rodrigo. Súper, muchas gracias por la invitación a Gabriela y las presentaciones de Gabriela y de Jocelyn. Son súper interesantes y complementarias a lo que espero voy a comentarles yo. A ver, aquí tengo mi presentación. No sé si la están viendo ya. Sí, lo estamos viendo. Súper, muchas gracias. La idea era un poco similar a lo que hizo Jocelyn, mostrarles un poco el área que trabajo yo, de diseño de algoritmos, de diseño de modelos, y cómo se conecta eso con lo que comentaba al principio Gabriela, ¿no? Qué podría salir mal, que es algo que yo repito harto en las clases que dicto, que justamente pareciera que lo que hacemos a veces está en el vacío y que no afectaría en ninguna forma a otras personas, y quiero contarles un poquito de que eso sí puede, puede no pasar así. ¿Ya? Entonces, el área que trabajo yo es un área que se llama analítica, donde pasamos de datos a decisiones. ¿Ah? Un poco para definir qué es esto, analítica, esta es una buena definición, me gusta a mí que la da Informs, que es el proceso científico de transformar datos en conocimiento.
pero con un objetivo bien claro, el objetivo de tomar mejores decisiones, ¿ya? Y esto viene, la verdad que desde harto antes incluso de todos estos conceptos de inteligencia artificial, donde la gente estaba ocupando modelos para justamente tomar mejores decisiones. Y en analítica tenemos como tres familias principales de cosas. Está toda la parte de analítica descriptiva, que es tratar de agarrar estos datos y entender qué hay. Harto de lo que comentó Jocelyn, ¿no es cierto?, está en la parte predictiva, donde tenemos esta cosa de predecir hacia adelante qué cosas pueden pasar y qué es lo que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, que ha pegado muy fuerte con todas las herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial que tenemos. Y el área que trabajo yo es esta analítica prescriptiva, que es cómo hago, cómo tomo una decisión para que pase algo que estoy interesado que pase o cuál es la mejor cosa que puedo decidir para que pase algo. Aquí es un poquito como el tercer paso de esta parte analítica. Lo conecto un poco con lo que decía Jocelyn, cuando hacemos un modelo que, ¿no es cierto?, identifica cuáles son las partes importantes, ¿no es cierto?, de una evaluación de un paciente, en realidad no solamente estamos interesados en saber eso, queremos saber, bueno, cuál entonces el procedimiento que le deberíamos hacer a ese paciente, dado las restricciones que tenemos de capacidad en los hospitales, dada ¿no es cierto?, el nivel de enfermedad que tiene, etcétera. Y eso es justamente uno de los proyectos que estamos haciendo con Jocelyn ahora en temas de oncología. Así que por eso lo conecto con esa parte. Y estas herramientas las tienen ustedes, estos tres niveles de analítica los tienen ustedes en todos lados. El hecho de que tengamos algoritmos, datos y cómputo nos permite, ¿no es cierto?, hacer justamente lo que tienen ustedes al lado derecho ahí, donde vemos que están justamente estos tres niveles. Vemos la parte descriptiva, ahí ven los colores, ¿no es cierto?, donde están mostrando a qué velocidad van la gente en las diferentes, no sé, las diferentes personas, ¿no es cierto?, en esa calle. Me está mostrando la predicción, la analítica predictiva, y me está diciendo por este camino son 25 minutos, 29 minutos. Yo no he viajado todavía por ahí, pero me está prediciendo cuánto va a ser. Y la razón por la que ocupamos estas herramientas es por la parte prescriptiva. De todos los millones de caminos posibles que tenemos, me está dando tres. ¿Ah? Tenemos tres opciones ahí que yo podría tomar y es la recomendación que me está dando este sistema. ¿Cómo llegamos a esa recomendación? ¿Por qué son esas las recomendaciones? Es justamente el área en que trabajo yo en estos modelos. ¿Sí? Y lo interesante que tiene la parte prescriptiva, que siento yo que está como en el corazón de esta nueva revolución de mezclar estas cosas de inteligencia artificial, machine learning, que si bien estas buscan patrones, o sea, hacen el mejor uso de la información pasada, en cierta forma la analítica prescriptiva lo que hace es ver las mejores decisiones hacia adelante. En otras palabras, el mejor uso del futuro. Lo que nosotros hacemos es transformar la forma de tomar decisiones en modelos matemáticos que nos permiten ver todos estos posibles caminos e identificar, ¿no es cierto?, cuál de ellos es el adecuado o el que mejor nos ayuda a algún objetivo que tengamos. ¿Sí? Y esto está dentro de un área que se llama investigación de operaciones, que es donde trabajamos harto en esto, que junta, ¿no es cierto?, la parte de modelamiento matemático, análisis estadístico, optimización matemática y el diseño de algoritmos y optimización, y simulación, perdón, y tiene la parte interesante que es un área de las matemáticas que combina, que está por acá, donde tenemos optimización, ingeniería financiera, donde tenemos estadística, teoría de juegos, control incluso en algunos momentos, donde tratamos de ocupar todas estas herramientas matemáticas para tomar mejores decisiones, para poder modelar procesos de decisión. ¿Ya? Y lo interesante que te pedí este gráfico a Alex, porque lo encontré súper interesante, donde muestra que efectivamente investigación de operaciones es una conexión de múltiples áreas interdisciplinaria por naturaleza. O sea, nos conectamos con gente que trabaja en diferentes áreas metodológicas, pero también con diferentes áreas de aplicación. Y les voy a mostrar un poco más adelante algunos de esos proyectos que estamos haciendo. Investigación de operaciones nació, de hecho, durante la Primera Guerra Mundial. En ese momento se acercó el ejército, la naval de Inglaterra a físicos y matemáticos para ver cómo poder gestionar, ¿no es cierto?, los equipos que estaban cruzando el mar, especialmente que iban a Estados Unidos o volvían de Estados Unidos, para ver cómo hacer esto de la forma que afectara lo menos posible los submarinos que estaban apareciendo de Alemania. Durante el principio de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la investigación de operaciones saltó justamente porque la creación del radar implicó que era un elemento tremendamente útil para identificar, ¿no es cierto? Londres está a 30 minutos de vuelo de algunos de los aeropuertos que tenía Alemania. ¿Dónde ponemos estos radares de tal forma de poder avisarle con tiempo a la gente en Londres para que se pudieran proteger? Y son tremendamente caros en ese momento, entonces no tenemos el presupuesto para simplemente cubrir toda la frontera de la isla con estos radares. Entonces, ¿cómo hacemos modelos que nos permitan poner en los puntos adecuados para proteger lo mejor posible a nuestra población? De ahí viene, de hecho, investigación de operaciones, el operaciones viene de operaciones militares. ¿Ah? De ahí salió su nombre, y de hecho aquí encontré la primera referencia que hay en un reporte de la Segunda Guerra Mundial donde hablaban justamente que en Estados Unidos, en este caso,
crearon una oficina de investigación de operaciones para apoyar el desarrollo de mejores tomas de decisiones. ¿Ya? Y obviamente esto hizo un montón de cambios en cómo tomamos decisiones. Hoy día incluso lo vemos en algunos memes, ¿no es cierto?, en Twitter, me imagino que han visto probablemente que es justamente uno de los primeros trabajos que se hicieron desde el área, ¿no es cierto?, que en el caso fue aplicación de estadística, donde esa persona, Abraham Bald, ¿no es cierto?, de Columbia University, cuando llegaron la gente diciendo, oye, mira, tenemos estos datos que sacamos de los aviones que habían llegado, ¿no es cierto?, de vuelta y habían sido atacados por los alemanes, ¿dónde ponemos el refuerzo? Porque queremos ponerle la menor cantidad de refuerzo posible para no limitar el alcance que tienen los aviones y no gastar tanto combustible. Lo que él dijo, oye, en esos puntos rojos, el ejército quería ponerlo en los puntos rojos, y él dijo, no, tenemos un sesgo en los datos que están viniendo, parecido a lo que conversaba yo en el principio, ¿no es cierto? Y ese sesgo lo que nos está diciendo en realidad es que tenemos datos solamente de los aviones que llegaron. Aquí parece que lo que deberíamos estar haciendo es proteger las zonas donde no hay puntos rojos, porque parece que si le llega un punto rojo a esa parte, ni siquiera llega el avión. Y justamente ese fue parte de los primeros trabajos de investigación de operaciones, y hoy día obviamente esto lo ocupamos en un montón de otros contextos, ¿ah? Aplicando, ¿no es cierto?, cómo tomamos mejores decisiones dado los tiempos, recursos, datos disponibles que tenemos. Esa es justamente el área en que trabajo. Así que les quería contar ahora algunas aplicaciones, y para partir lo voy a mostrar con un ejemplo donde me gusta diferenciar un poco qué es lo que estamos haciendo en esta área versus toda esta familia de herramientas de inteligencia artificial que caen en este paraguas, ¿no es cierto?, que pareciera que lo pueden resolver todo, ¿ya? Y el ejemplo clásico que me gusta dar es el ejemplo del vendedor viajero, donde imagínense que tiene una persona que tiene que viajar, ¿no es cierto?, de diferentes clientes, y la pregunta es, bueno, ¿cómo hace esto de la ruta más corta posible? ¿Cómo lo hace en el menor tiempo o gastando la menor cantidad de recursos? Y parece que fuera un problema relativamente simple, ¿ya? De hecho, un problema que está desde los años 50, este es un recorte de la revista Newsweek del año 54, donde hay un desafío, ahí están poniendo, si mal no recuerdan, como $10.000 para quien encontrara la ruta más corta de estos 50 ciudades en Estados Unidos. Y lo interesante aquí que ellos comentan es que ahí sale que hay 10 elevado a 62, o sea, un 10 con 62 ceros después posibilidades hacia atrás. Así que hay una cantidad de posibles caminos enorme, y le están preguntando cómo lo pueden hacer, ¿ya? Y la parte difícil de este problema no es encontrar una ruta factible, una cosa que sea incluso una cosa buena, puede ser rápido de encontrar. Todos hemos visto quizás a un niño chico que le pone, ¿no es cierto?, un dibujo con puntitos, o una niña, ¿no es cierto?, y ellos lo conectan rápidamente, así que un niño pequeño puede hacer esta unión de puntos rápidamente. La pregunta es cómo hacemos la mejor, ¿ah? Y la parte difícil es que cuando empezamos a ver todas las posibles combinaciones, en ese caso, ¿no es cierto?, hay 6 por 10 elevado a 62, un 6 con 62 ceros atrás posibles rutas. Pareciera que fuera una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de eso. Y uno lo que hace con las herramientas de Machine Learning es tratar de convencerse de que uno tiene que estar de alguna forma revisando todo esto en forma inteligente, ojalá, pero revisando un montón de espacios. Y en realidad no es así. De hecho, aquí la solución la entregó George Stansig, Ray Fulkerson y Selmer Johnson, que son como 3 personas fundamentales en el área de investigación de operaciones, y ellos lo hicieron a mano en los años 50, en lápiz y papel, y demostraron no solamente que esa era una buena ruta, sino que era la mejor y no existía ninguna mejor, y de hecho es uno de los papers fundacionales del área de investigación de operaciones, lo que hicieron ahí. Y hasta el día de hoy aparece en prensa, esto es un recorte del Washington Post, donde alguien estaba trabajando con ciencia de datos, ¿no es cierto?, y había hecho algún algoritmo de Machine Learning, y comentaban ahí que, ¿no es cierto?, si uno ocupara toda la capacidad computacional que necesitaba este algoritmo, iba a ocupar 9 por 10 elevado a 52 años, ¿no es cierto?, que es más que la edad que va a tener la Tierra disponible. Y en realidad es un poco mentira ese tipo de aseveraciones, porque lo que pasa es que cuando nosotros tenemos estas estructuras atrás de estos modelos de decisión, en realidad no revisamos todo, ¿ya? Y para mostrarles, aquí tengo de hecho un video de cómo resolvió Bill Cook, que es un profesor de Waterloo, este mismo problema que podría elevar, que según esta nota anterior, ¿no es cierto?, son miles de millones de años. Él lo resuelve en fracciones de segundo. Y digo fracciones de segundo, tuve que ponerles hojas entre medio a este gráfico para poder hacerlo, y lo está resolviendo la razón por que lo están viendo en forma vertical es porque literalmente lo está resolviendo en su iPhone. O sea, ustedes pueden meterse al App Store y ahí terminó. Encontró la ruta más corta, demostró que es la más corta, lo hizo directamente en el iPhone, y ustedes pueden bajar la aplicación de él, que se llama Concord, en el App Store, que resuelve este tipo de problemas, incluso lo resuelve en 3D. Y esto todo lo logramos porque en realidad estas herramientas de investigación de operaciones nos permiten resolver este y muchos otros problemas complejos, porque logramos agarrar esas herramientas de decisión y transformarlas en modelos que son capaces hoy día de ser resueltos con poco tiempo, con recursos computacionales limitados,
Y además podemos decir qué tan buenas son esas soluciones, cosas que muchas veces con estas otras herramientas de búsqueda, medias aleatorias en algunos casos, otros casos más dirigidas, no tenemos esa habilidad de poder decir qué tan buenas son las soluciones que tenemos. En nuestra área lo que hacemos justamente es lograr llegar a eso. Tenemos que hacer el trabajo adicional de, ¿no es cierto?, el levantar pesas fuertes, porque implica un montón de matemática atrás, implica a veces algoritmos más lentos que lo que se podría hacer con otras herramientas, pero terminamos con esas cosas adicionalmente. Y no todo viene simplemente por computadores más rápidos. Me encanta este gráfico que hizo Bob Bixby, donde muestra que solamente por la parte algorítmica hemos aumentado, en un mismo computador podríamos resolver problemas que son del orden de casi 4 millones de veces más grandes. Así que si le agregan eso, el 1,5 millones que tenemos de capacidad de cómputo más de los últimos 15 años, estamos hablando del orden de 6 trillones, trillones gringos, 6 millones de millones en nuestros millones, de problemas más grandes que podemos resolver gracias a esta mezcla de mejores algoritmos y mejor cómputo, pero principalmente mejores algoritmos que nos permiten resolver este tipo de problemas. Y ustedes lo ven cuando hacen estas búsquedas, ¿no es cierto?, de la ruta más corta para viajar de un punto a otro, son fracciones de segundos. Si bien hay miles de millones de trillones de caminos, su celular lo hace en fracciones de segundos. Y algunos ejemplos de cosas que hemos usado con esto: durante los incendios del 2017 desarrollamos modelos que permitían ayudar a las pequeñas forestales en la región del Maule a poder decidir, ¿no es cierto?, cómo asignar la gente y qué cosas pasar al seguro y qué cosas no. Pudimos mostrar que efectivamente pasar todo el seguro no servía y que en algunos casos podíamos alargar el tiempo que podíamos contratar gente, que en algunos casos esa gente incluso había perdido sus casas porque se quemaron cerca de donde estaban esos bosques, y poder ayudarlos a estar con una posición financiera mejor, pero al mismo tiempo ayudar a la gente que estaba trabajando ahí a que no perdieran el trabajo y poder recuperar parte de los problemas que habían generado, ¿no es cierto?, este tipo de incendios. Ahí tienen un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de miles de combinaciones de cosas que tenemos que hacer, y rápidamente nosotros le podemos mostrar a esta gente cuál sería el mejor camino, e incluso mostrárselo con un mapa, como lo están viendo, que era la salida de nuestro modelo de optimización en este caso. También lo hemos hecho en pabellones, que se conecta un poco con lo que vamos a estar haciendo Jocelyn durante este año, con la parte oncológica, que es cómo hacemos gestión de pabellones cuando tienes, ¿no es cierto?, un montón de cirugías, recursos limitados, médicos que van a hacer esa cirugía, anestesistas, ¿no es cierto? Y hemos estado trabajando con varios colegas, Javiera Barrera, Susana Monchain, Giampiero Canesa y David Rojas, que es del Instituto de Neurocirugía, y también con Macarena Sar, en desarrollar algoritmos que nos permitan y modelos que nos permitan conectar la incerteza que incluso tenemos dentro de esta duración de cirugía para poder meterlas dentro de estos modelos y efectivamente darle mejores recomendaciones a los médicos que están gestionando esos pabellones y hacerlo mucho más rápido del tiempo que se demoran ellos, que muchas veces se demoran un montón porque son problemas que son difíciles, estos problemas combinatoriales. Nos cuesta a nosotros ver cómo ordenar las cosas, mientras que estos algoritmos están diseñados para buscar esa combinación de forma bastante eficiente y resolver estos problemas rápido. Hemos hecho cosas también en parte de gestión de energía, donde agarramos, ¿no es cierto?, esta generación aleatoria que a veces tiene, ¿no es cierto?, en este caso de radiación solar, que lo hicimos con un proyecto FONDEF, y desarrollamos algoritmos que gestionaban en forma inteligente esa energía cuando tenemos almacenamiento, conectando la parte de predicción. Tenemos con unos colegas, Gonzalo Ruz, en este caso, de la Universidad de Ofibaña, nos ayudaba a crear modelos de predicción de radiación solar y de consumo, y con Tito Mendemelo y con Francisco Jara estábamos desarrollando modelos que aumentaban del orden del 10-20%, reducían el costo de funcionamiento de este sistema simplemente por tomar buenas decisiones de cuándo gestionar esta energía. ¿Y por qué? O sea, ¿qué podría salir mal? Ya le acabo de contar un montón de ejemplos que pareciera que todo lo que estamos haciendo es justamente lo mejor posible. Estamos tratando de mejorar las cosas. ¿Quién no quiere hacer las cosas mejor? ¿Cierto? En todo momento estamos metiendo estos modelos donde estamos poniendo cómo hacerlas de mejor forma posible con los recursos limitados que tenemos, con el tiempo limitado, ¿no es cierto? Sacar a este humano del proceso de decisión, en muchos casos que esta persona podría tener sesgo de cómo elige a las personas. Estamos haciéndolo con métricas que son listas para todo, y no tenemos estos problemas que comentaba Gabriel al principio, donde no tenemos sesgo en los datos necesariamente porque estamos desarrollando el modelo que tenemos ahí, y tampoco son opacos. Están ahí las ecuaciones que nos representan la capacidad de atención de los pacientes, la capacidad del pabellón, los tiempos de duración que tiene cada persona. Así que pareciera que como que no tenemos mucho problema por este lado. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver entonces estos temas éticos? ¿Por qué me parece súper irrelevante el estar viendo la materia de de este diplomado justamente en el contexto de este tipo de aplicaciones? Y aquí les quiero mostrar algunos ejemplos donde efectivamente eso genera un problema. El algoritmo más usado probablemente por todos ustedes es el algoritmo que nos está ocupando Google, o el buscador que tenga, ¿no es cierto?,
de cómo asignar qué cosas mostrarnos primero y segundo, ¿no es cierto?, cuando hacemos una búsqueda. Hay un algoritmo que está buscando cómo optimizar esa pantalla que nos da con la menor cantidad de, ojalá, resultados posibles, pero que todos esos sean los más relevantes. ¿Por qué no quisiéramos ocupar ese algoritmo que, ¿no es cierto?, nos entrega el mejor contenido, en Netflix o lo que sea, a nuestros usuarios? ¿Qué podría salir mal? Es justamente la pregunta. Y si uno revisa, existe justamente algo que podría salir mal, que se llaman estos filter bubbles, donde la gente finalmente queda atrapada en que ven solamente lo que conocen, los grupos que saben, y hay un montón de información que nunca va a poder acceder porque no está priorizada para esa persona, porque queremos que ojalá haga clic en el primero, porque tiene, ¿no es cierto?, esa información que queremos que, no, o alguien va a cobrar por eso, y queremos que haga ese clic al tiro. Desde el año 2013 está este tema, ¿no es cierto?, de los filter bubbles, donde se ha mostrado que hay gente que queda, entre comillas, encerrada en lo que ya conoce, y le cuesta mucho más hacer como el gráfico, como el dibujo del lado, ¿no es cierto?, romper esa burbuja y salir hacia afuera. Otro ejemplo súper interesante también es este apoyo que hacemos en nuestros viajes. Waze, Google Maps, ¿no es cierto?, nos ayudan a viajar lo mejor posible, lo más rápido posible. ¿Por qué no quisiéramos, ¿no es cierto?, que nuestros usuarios se demoren lo menos posible, gasten lo menos posible de benzina, ¿no es cierto? Ahora el fin de semana largo, la gente, de repente algunos se metían por entre medio y podían llegar más rápido. ¿Qué podría salir mal? Hay un efecto enorme sobre varios barrios residenciales. Hay un montón de notas, si ustedes buscan, donde gente que se les destruyó su barrio porque, claro, había un taco en alguna parte en la carretera principal y Waze o Google Maps mandaban a toda esta gente por otro lado donde había niños jugando y pues generaba accidentes, donde quedaba después un conocimiento de que esa ruta era más corta cuando había taco, por lo cual de ahora en adelante siempre esa gente estaba pasando por barrios residenciales y gente que le estaba pidiendo, como pueden ver ahí, en la servicio al cliente de Waze allá arriba, diciendo, por favor, dejen de rutear gente por barrios residenciales. Tenemos niños jugando muchas veces, pasa harto en Estados Unidos, que los barrios residenciales los cierran y se ponen a jugar hockey en las calles o cosas por el estilo, y ahora teníamos gente que estaba pasando a alta velocidad por esos lugares, había que poner lomos de toro, etcétera, justamente para lidiar con el problema que generó esta herramienta que estaba diciendo, hagámoslo lo más rápido posible. Y otro, estadías más baratas, plataformas que nos acceden, no sé, nos permiten acceder a poder llegar a no solamente hoteles, sino que lugares que la gente pueda arrendar rápidamente por un par de días. ¿Por qué no quisiéramos tener que nuestros clientes, nuestros usuarios pudieran llegar y tener vacaciones más baratas o lugares más cercanos a los lugares de interés? Y eso tiene un efecto directamente. Hay un montón de estudios en la parte económica, ¿no es cierto?, del efecto que tienen precios y arriendo, el hecho que la gente esté ocupando o que estaba ocupando Airbnb, ¿no es cierto?, u otras plataformas para poner a disposición su sistema, sus lugares para rentar, ¿no es cierto? Y todo detrás de estos algoritmos que tratan de hacerlo lo más rápido posible, ocupar lo mejor posible los recursos que tenemos, asignar lo mejor posible a la gente, a las cosas. Y claro, uno desde el punto de vista de esa aplicación en particular vemos que lo estamos haciendo súper bien, la persona está eligiendo la primera opción que le entregamos, así que deberíamos estar contentos, pero no nos damos cuenta que efectivamente hay un montón de efectos adicionales, ¿ya? Así que, por un lado, no podemos dejar de crearla. Este es un libro súper bueno que se llama Competing in the Age of AI, que muestra justamente todas las herramientas que existen hoy día para hacer esta competencia y que claramente como empresas no podemos no ocuparlas, porque efectivamente si no nos ponen en una desventaja respecto de otros que sí lo van a estar usando. Así que tenemos que empezar a desarrollar esas cosas, pero ¿estamos realmente revisando todos los efectos que generan esas recomendaciones? Y tenemos, ¿cierto?, hoy día cientos de recursos para crear estos algoritmos y modelos, pero es muy raro ver una evaluación de los efectos secundarios o incluso primarios que pueden tener estas herramientas en otros contextos, ¿ya? Dos libros súper buenos para poder ver este tipo de cosas, Weapons of Mass Destruction y Models Behaving Badly. Encuentro que son súper buenos porque muestran justamente un montón de modelos, algunos son predictivos, pero también tienen otros que son prescriptivos de cómo asignamos cosas y los efectos terribles que generan en diferentes industrias. Entonces tenemos que tener esta capacidad de poder, ¿no es cierto?, analizar de forma ética los efectos que está teniendo de una forma metódica, como lo estaba presentando Gabriel al principio, porque esto en este caso no es un tema de sesgo o de transparencia algorítmica, porque no son los únicos problemas que pueden generar, sino que el hecho de que estemos tomando decisiones o que tengamos la opción de poder apoyarnos a tomar decisiones en forma automatizada genera efectos, ¿no es cierto?, en diferentes partes de la sociedad que vive que convive con estos algoritmos y tenemos que tener una forma holística, ¿no es cierto?, de poder hacer este tipo de cosas. Así que yo por eso creo que es súper interesante este diplomado y las cosas que vamos a estar viendo ahí, porque efectivamente afecta directamente en el propio diseño de las cosas que van a estar interesados ustedes en diseñar el día de mañana y tener esta parte de evaluación se hace fundamental. Eso, ahí están mis redes sociales, si alguien está interesado en ver los artículos que tenemos, las cosas que publicamos.
Y eso es por mi parte. Muchas gracias. Mu- Muchas gracias a los tres, Jocelyn, Gabriela, Rodrigo, por sus presentaciones. Quiero invitarlos a hacer preguntas a los expositores. Creo que hace un ratito atrás vi una que le hicieron a Jocelyn. Mientras Jocelyn te preguntan los textos de diagnóstico, ¿en qué tipo de formato los tenían originalmente? Antes de responder, voy a dejar aquí el enlace del diplomado en evaluación ética de algoritmos y así le damos unos minutitos para que pueda responder y en caso de que nos quieran hacer más preguntas. Jocelyn. Sí, el ejemplo que les mostré, que les decía, es como este es un ejemplo real, era un Excel. Usualmente, cuando uno pide cosas por transparencia, nosotros pedíamos una base de datos que no tuviera nombres, que no tuviera root, ni direcciones, y queríamos en particular la razón de interconsulta, que es un texto libre, cuándo entraron a la lista de espera y de dónde son, o sea, de dónde son como en términos de servicio de salud. Entonces venían en un Excel y después uno en Python, por ejemplo, puede extraer esos textos y anotarlos en una base, en un programa que te permita hacer esto que yo les mostraba, que aparecen con colores ciertas cosas. Pero en general, uno procesa lo que sea, o sea, lo que uno, en el formato que uno recibe, a veces podría pasar que uno recibe un PDF y tiene que extraer el texto de ahí, pero al final del día es texto plano que uno procesa como si fueran, o sea, palabras, oraciones, párrafos, es puro texto plano.